Preside este evento Programas del Bienestar la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procederemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muchas gracias. Hoy el corazón del pueblo tlaxcalteca late con profunda alegría al recibir su visita, señora presidenta. Por primera vez nuestro país tiene una mujer al frente de la presidencia de México. Es un orgullo tenerla en Tlaxcala. Su presencia... Presidenta, 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 presidenta. Su presencia es un recordatorio del profundo cambio que nuestro país está viviendo. Una transformación que en Tlaxcala hemos abrazado con determinación y resultados tangibles. Juntas y juntos, primero bajo el liderazgo de nuestro amado expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora con usted, al frente, querida presidenta, hemos demostrado que el bienestar construido desde abajo, con amor y respeto al pueblo, sí funciona. Nuestro expresidente nos enseñó a luchar todos los días para revolucionar las conciencias y romper con el mito de que México no podía acceder a más. Con un gran amor y un profundo respeto al pueblo, transformó a nuestro país, duplicando el salario mínimo, convirtiendo en derechos constitucionales los apoyos de los programas sociales. Ubicó a nuestra economía entre las 12 mejores del mundo. Generó las condiciones para que 9 millones de mexicanos salieran de la pobreza. Y con estos y muchos logros más, demostró que México es merecedor de grandeza y devolvió la esperanza al pueblo de México. Tlaxcala es prueba viva de ello, porque aquí abrazamos la transformación como una causa común de gran trascendencia, combatiendo las desigualdades y generando oportunidades que antes de la Cuarta Transformación no existían. En los últimos 3 años hemos trabajado hombro a hombro con el pueblo y en concordancia con los principios del humanismo mexicano, respaldando la esencia de nuestro movimiento transformador, sacando a nuestro estado de los últimos lugares en indicadores nacionales y llevando bienestar hasta la puerta de los hogares más desprotegidos. Quiero destacar con gran orgullo que Tlaxcala es hoy el segundo estado que mejor combate la pobreza alimentaria en el país.
Hemos logrado esto gracias a la ampliación de los programas sociales con un enfoque centrado en las personas más vulnerables. Además, somos también el segundo estado que más apoyos funcionales brinda a las personas con discapacidad, reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y la dignidad para todas y todos. Estamos a décimas porcentuales de levantar bandera blanca en electrificación y el acceso al agua potable en todo nuestro territorio, un logro que expresa justicia social y bienestar para más familias. Hemos realizado una inversión histórica estatal de 551 millones de pesos en construcción y equipamiento de viviendas, apostando con tecnologías ecológicas como biodigestores, sistemas fotovoltaicos, calentadores solares, mejorando las condiciones de habitabilidad. Esta visión no solo mejora la calidad de vida de las familias, sino que también contribuye al cuidado de nuestro medio ambiente. Además, desde el gobierno estatal ampliamos la cobertura de los programas sociales, con más becas para estudiantes de educación básica, uniformes gratuitos a niñas y niños de bajos recursos. Fortalecimos el programa La Escuela es Nuestra, con el esquema La Escuela es de los tlaxcaltecas para extender los apoyos económicos a todos los comités de padres de familia, logrando la cobertura del 100% para que todas las escuelas estén rehabilitadas en Tlaxcala. Reforzamos el programa Sembrando Vida con la creación de programas de empleo temporal y jornales. Destinamos recursos estatales para el pago de la pensión para tu bienestar a personas con discapacidad de 30 a 64 años, logrando así que Tlaxcala se convirtiera en la segunda entidad del país en lograr la universalidad de este programa. Querida presidenta Claudia Sheinbaum, su presencia nos compromete a enfrentar juntas los desafíos que aún quedan por superar. Desde esta tierra de raíces profundas y valores firmes, le decimos con convicción, estamos listos para seguir avanzando en la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Es un honor estar con Claudia hoy. Estar con Claudia hoy. Y quiero comentar que hace un momento tuvimos una reunión muy productiva. Estoy sumamente feliz de que hoy nuestra presidenta encamine muchos esfuerzos para educación, para medio ambiente, para infraestructura, para temas tan importantes como la salud. Y hoy ha dado su respaldo y solidaridad en muchas obras que se llevarán a cabo en Tlaxcala y desde hoy siempre mi compromiso, mi respaldo de seguir trabajando todos los días para este estado que tanto amo. Gracias por el apoyo para Tlaxcala, muy agradecida por todo el respaldo. Bienvenida a Tlaxcala, presidenta. Esta es su casa y siempre contará con los tlaxcaltecas. ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Tlaxcala! A continuación hace uso de la palabra el director general de la Comisión Nacional del Agua, licenciado Efraín Morales López. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con mucho gusto a la gobernadora del estado de Tlaxcala, la profesora Lorena Cuellar Cisneros, y también a su equipo de trabajo, a mis compañeros integrantes del Gobierno de México y también a todas y a todos ustedes. Es un placer estar esta mañana en el bello estado de Tlaxcala.
Hoy quiero compartir con ustedes que mucho antes del inicio del actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a la elaboración de un plan nacional hídrico que plantea un cambio de modelo total en cuanto a la visión en la gestión del agua en nuestro país. Que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho fundamental y como un bien estratégico de la nación. El plan contempla algunos puntos, quiero decirles cuáles son. En primer lugar, ordenar el actual sistema de concesiones que nos fue heredado por los gobiernos neoliberales durante 36 años. La tecnificación de más de 200,000 hectáreas de riego que nos va a permitir producir más alimentos con menos agua y que parte del agua que ahorremos se destine para el consumo humano y también para recargar nuestros acuíferos. El desarrollo de proyectos estratégicos para atender las zonas del país con mayor estrés hídrico, es decir, con mayor necesidad, sobre todo de aquellas comunidades que se encuentran más desprotegidas. Y una de las acciones principales dentro de nuestro plan, una de las principales acciones, es la restauración y el saneamiento de nuestros ríos. Vamos a iniciar con 3 de ellos, el río Tula, el río Lerma-Santiago y, por supuesto, el río Atoyac, que abarca el hermoso estado de Tlaxcala y también el estado de Puebla. Salud. Y al respecto me gustaría compartir con ustedes que en atención a las instrucciones de nuestra presidenta, desde el primer día que tomamos posesión, se conformó un grupo de trabajo en el que participan los 70 municipios por los que atraviesa el río Atoyac, por supuesto el equipo de trabajo de la gobernadora, el equipo de trabajo también del gobierno de Puebla y todas las dependencias del sector ambiental que forman parte del gobierno de México. ¿Qué fue lo que realizamos? Prácticamente se inició con recorridos a pie a lo largo de todo el río Atoyac y nos dimos también del río Zaguapo. Nos dimos a la tarea de identificar cuáles son aquellas descargas que están contaminando el río, de identificar donde desafortunadamente se ha establecido como tiraderos de basura, aquellos poder implementar estas tareas, estos 14 proyectos que ya tenemos identificados van a representar para Tlaxcala una inversión superior a los 1,500 millones de pesos. Y también compartir con ustedes que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha instruido para que en 2025 iniciemos ya con una inversión de 500 millones de pesos que se van a ver reflejados al principio del año. Entre las principales y las primeras tareas que vamos a realizar se encuentran las limpiezas del río, la reforestación, la rehabilitación de plantas de tratamiento, la recuperación de espacios públicos y también vamos a eliminar descargas contaminantes. Esto va a ser, entre otras acciones. Quisiera decirles que la recuperación del río Atoyac no solamente se trata de un proyecto ambiental, se trata de uno de las acciones más ambiciosas que tenemos en el Gobierno de México. Es un gran reto que tiene que ver con recuperar la salud, con contar con espacios limpios, con contar con espacios llenos de vida para nuestras familias, con que va a tener seguramente una repercusión muy importante en materia económica y estoy seguro que esta tarea va a ser posible con la colaboración del Gobierno del Estado, pero también con la colaboración de todas y todos ustedes, de todo el pueblo de Tlaxcala y que juntos vamos a hacer de la recuperación del río Atoyac un modelo de gestión y de restauración para todo el país y también a nivel mundial. Muchas gracias por su atención. Solicitamos respetuosamente la palabra a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
¿Cómo están? Muy bien. Con el permiso de nuestra presidenta de México, saludo con afecto a nuestra querida gobernadora Lorena Cuéllar. Nos une no solamente los años de lucha, la amistad, sino que Lorena fue también parte de la Secretaría de Bienestar y nos hace sentir muy orgullosos que sea también la primer gobernadora mujer de este hermoso estado. Muchas gracias, Lorena. Venimos con mucho gusto a esta tierra que es un tesoro vivo de nuestra historia y nuestra cultura. Con las camadas de huehues y sus coloridos trajes, revivimos la memoria de este lugar, que nos enseña que nuestras raíces indígenas son el cimiento de nuestra identidad como nación y que será siempre nuestra mayor riqueza. Encabezados por la primer mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, hoy venimos aquí a reafirmar que todos los programas de bienestar que iniciaron durante el periodo del presidente López Obrador van a continuar, porque son la base de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación que encabeza nuestra presidenta. En esta tierra confirmamos plenamente que es tiempo de la transformación. Por eso nos sentimos muy orgullosos como país de que la reforma constitucional al artículo 4 convirtió los programas de bienestar en un derecho que nadie podrá quitarle al pueblo de México. Hoy 303,000 tlaxcaltecas son beneficiarios de los programas y las pensiones y las becas de bienestar. También quienes reciben apoyo del campo como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, entre otros. En esta entidad, el programa de discapacidad ha tomado un rostro diferente. No solamente porque la pensión es universal, sino porque hay un empuje muy importante de la gobernadora sobre la política de inclusión. Muchísimas gracias por ello. Y la palabra de nuestra presidenta, que ha empeñado meses atrás en el periodo electoral, se va a cumplir. Ella dijo que es tiempo de mujeres. Y el pueblo de México lo confirmó llevándola a la presidencia de nuestro país. Por eso vamos a implementar nuevos programas bajo su instrucción. La pensión de Mujeres Bienestar ya inició su registro durante octubre y noviembre y estamos a pocos días que empecemos a entregar las tarjetas donde recibirán su apoyo bimestral las mujeres. Esta pensión reconoce el trabajo de nuestras madres y de nuestras abuelas. Como dijo la presidenta, llegamos todas. También se implementará la beca universal Rita Cetina, que apoyará a los estudiantes de nivel básico y que encabeza nuestro compañero Mario Delgado como secretario de Educación. Este año se entregará esta beca a los estudiantes de secundaria y poco a poco llegará a ser para todos los niños y niñas de educación básica. Y porque sabemos que la salud es un derecho, hemos iniciado un censo de salud y bienestar para conocer cómo se encuentran los adultos mayores y las personas con discapacidad. A partir del mes de febrero, 22,500 médicos y enfermeras del programa Salud Casa por Casa visitarán a todos y cada uno de los derechohabientes para brindarles atención permanente en su domicilio. Será permanente este programa, no será una visita eventual. Convencidos de que con cada pensión, con cada beca, implementando una política profunda de bienestar, vamos a continuar con la transformación
y damos no solo un paso, sino muchos pasos hacia el México que soñamos. Un país donde todos tengan acceso a la prosperidad compartida, al bienestar y a una vida digna. Así que aquí, donde nuestras tradiciones y raíces se entrelazan con la lucha por un mejor mañana, reafirmamos los principios del humanismo mexicano. Caminamos con el pueblo, con la máxima que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año a todos, a todas. Todo lo mejor para este 2025, a ustedes, a sus familias. Y nos va a ir muy bien en el 2025, porque tenemos principios, causas, y porque vamos a seguir en el camino de la cuarta transformación de la vida pública. Estos días que son de cierre de año, inicio de un nuevo año, siempre nos hacen pensar, son momentos siempre de reflexión, de alegría, por supuesto, porque estamos con la familia, pero de mucha reflexión. ¿Qué ocurrió en el año que estamos dejando? ¿Qué viene para el próximo año? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Estos momentos de reflexión para uno mismo, para la familia y en este caso para la patria, para nuestra nación. Y este año que se cierra, 2024, ha sido un gran año para nuestro país. Primero, se cerró un ciclo con el maravilloso cierre del mejor gobierno que ha tenido nuestro país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que en 2018 inició lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Lo inició con el pueblo de México. No fue solo él, aunque gracias a él se dio esta transformación. Pero fue de abajo y entre todos como logramos esta gran transformación que vive nuestro país. Fue el pueblo, es el pueblo. Cerró este ciclo. Hoy el presidente López Obrador sigue luchando, nada más que ahora pues está ahí en Palenque escribiendo sobre la fortaleza cultural de nuestro país. Y este año 2024 también ocurrió algo inédito. Primero, el movimiento de transformación tuvo 36 millones de votos, algo histórico, nunca antes. Y lo segundo, por primera vez, México es gobernado por una mujer. Pero, como lo dije desde que tomé posesión, no llegó sola, no llegó una mujer a la presidencia. Llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Somos el movimiento más fuerte, más profundo, quizá que haya en cualquier lugar del mundo. Es pueblo y gobierno, unidos,
para la transformación del país, para el bienestar del pueblo de México. Eso es lo que se ha vivido en este 2024. Hoy quiero agradecer a Lorena Cuellar que nos reciba en este cierre de año. Cada vez que vengo a Tlaxcala me voy energizada, porque Lorena es una mujer trabajadora, de convicciones, honesta y con una energía incansable que ha hecho lo imposible por el estado de Tlaxcala en estos 3 años. Decía que se cierra este año y fíjense lo que ocurrió en estos últimos 3 meses y medio en nuestro país. Cambios muy importantes en la Constitución de la República. Digo que recuperamos el sentido social y recuperamos el sentido patriótico de nuestra Constitución. Gracias a senadores, senadoras, a diputados, diputadas federales. Este año, fíjense, se aprobó algo único en México y en todo el mundo. El próximo año, el 1 de junio, gracias a la reforma o a una de las reformas a la Constitución, el Poder Judicial va a ser electo por el pueblo de México. Es decir, ya se elige democráticamente a la presidenta o al presidente de la República, al Poder Ejecutivo. Se elige democráticamente al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Pues ahora se va a elegir democráticamente a jueces, magistrados, magistradas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra. Dicen nuestros adversarios que hay autoritarismo. Pues ¿cómo? Si es el pueblo quien decide. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahora el Poder Judicial va a servir al pueblo de México y a la nación, como debió de haber sido siempre. Así que el 1 de junio del próximo año, entre todos y entre todas, vamos a elegir a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo histórico, y debemos hacer una elección muy participativa. Eso se decidió en estos últimos meses de este año. Otra reforma importante, fíjense, otra reforma, los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador, como decía Ariadna, hoy son derechos constitucionales. Quiere decir que nadie nunca los va a poder quitar a menos que cambie la Constitución. Eso significa que la pensión a adultos y adultas mayores es un derecho en la Constitución desde los 65 años. Que el programa de bienestar de personas con discapacidad es un derecho establecido en la Constitución, que el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria pública es un derecho establecido en la Constitución, que el apoyo al campo, los precios de garantía están establecidos en la Constitución, que el programa Sembrando Vida es parte ya de la Constitución de la República, que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ya es parte de la Constitución de la República. Es decir, ya no solo son programas de bienestar, sino derechos del pueblo de México. Esa es la esencia de la transformación y hoy está en la Constitución. ¿Qué otros cambios hubo? ¿Qué otros cambios? Durante todo el periodo neoliberal, los 36 años
desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, durante todo ese periodo se buscó privatizar el petróleo, la electricidad, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Pues ahora recuperamos en la Constitución que Pemex y CFE son empresas del pueblo de México. Se recuperó ahora y vamos por las leyes secundarias para seguir recuperando lo que todos los gobiernos neoliberales nos quitaron. Y otra muy importante, ahora las mujeres también llegamos a la Constitución. Se reconoce en el cuarto constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres. Se reconoce también que a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Nada de que los hombres ganen más que las mujeres. Se reconoce en la Constitución el derecho de las mujeres a una vida libre, sin violencia. Cuarta transformación, porque antes del 2018 hubo 3 transformaciones en nuestro país. Ustedes las conocen. La primera, la independencia de México, que nos liberó, nos hizo una nación soberana frente a la corona española. La segunda transformación, encabezada por Benito Juárez y los liberales mexicanos, las leyes de reforma, la Constitución del 57, que separó el Estado de la Iglesia y además combatió con mucha valentía la intervención francesa y logró la segunda independencia de México. La tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y la cuarta transformación, la que inició en 2018. Las primeras 3 profundas que cambiaron la historia de México, constituyeron un cambio de régimen, fueron de manera violenta. No le quedó otra entonces al pueblo de México que hacer esas transformaciones a través de la toma de las armas. Pero la cuarta transformación llegó por la vía pacífica. Pero no por eso es igual de importante. Lo más importante de la cuarta transformación es que se separó el poder económico del poder político y llegaron gobiernos que ya no les sirven a unos cuantos, sino llegamos gobiernos que gobernamos para el pueblo de México y por el pueblo de México. Esa es la esencia de la cuarta transformación. ¿Y qué quiere decir continuar con la transformación? Significa seguir gobernando con los mismos principios. ¿Cuáles son esos principios? Por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué profunda, en una frase se dice algo tan completo. Es un sentido humanista que proviene de la historia de nuestro país, desde los pueblos originarios hasta la fecunda historia política de México. Por el bien de todos, primero las y los pobres. Así se gobernó durante 6 años y así vamos a seguir gobernando. Es un sentido humanista, un sentido de justicia, pero además se demostró que cuando se gobierna así, cuando llega el bienestar a todos y a todas, a todo el país le va mejor. Fíjense, cerramos 2024 con el récord histórico en inversión extranjera directa, con el récord histórico en reservas del Banco de México, con el récord histórico en empleo. Somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menos tasa de desempleo, es decir, la menor tasa de desempleo prácticamente de todo el mundo. Estamos cerrando con el ingreso medio más alto en la historia de México. Eso significa que cuando se apoya la economía desde abajo, como los árboles, cuando se riega desde abajo, entonces el árbol se da bien. Y por eso, por justicia, porque
así debe ser y porque además da resultados, el gobierno que encabezo va a seguir gobernando con ese principio. Por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso significa que el recurso proviene de erradicar la corrupción y los privilegios, que el dinero del pueblo es del pueblo, no es nunca del gobierno ni de particulares. El dinero del pueblo, el que se paga en impuestos, se le regresa al pueblo de México en inversión pública y en derechos, para que pueda haber bienestar para todos y para todas. Por eso no va a regresar ni el avión presidencial, ni las pensiones a los expresidentes, y vamos a seguir gobernando con austeridad republicana. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. Vamos a continuar gobernando con el pueblo, desde el territorio. Es la primera vez que vengo a Tlaxcala como presidenta constitucional, pero aquí nos van a tener muy seguido para poder seguir apoyando al pueblo de Tlaxcala. Continuar con la transformación también significan nuevos programas de bienestar, no solo los que había antes, sino nuevos programas. El primero, que ya lo comentó aquí Ariadna, es el de apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ahora que venía entrando me dijo un señor: bueno, ¿y por qué a los varones no? ¿Por qué a los señores no? Bueno, se lo merecen también, pero les voy a explicar por qué a las mujeres. Fíjense, en el trabajo del hogar deberíamos de cooperar hombres y mujeres igual, la pareja, pero en general no ocurre así, ¿verdad? ¿Quiénes somos las que cuidamos de los niños y las niñas principalmente? Así que trabajemos solo en el hogar o fuera del hogar, y en el hogar estamos pendientes siempre de los hijos, de las hijas. ¿Quiénes somos las que dedicamos a cuidar el hogar? Que siempre esté levantado, que haya comida sobre la mesa. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Sí o no? Llegamos a los 60 años, ya cuidamos a los hijos, ya crecieron, ¿y ahora quién nos dejan a cuidar? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Pues como llegó una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, un apoyo a todas las mujeres que cumplan 60 años. Vamos a iniciar con las de 63 y 64. Ya en enero vamos a empezar a repartir las primeras tarjetas, porque se inscribieron prácticamente todas las mujeres de 63 y 64. Son 1 millón de mujeres que se inscribieron al programa, y ya en enero vamos a empezar a repartir las tarjetas de bienestar para que puedan recibir su apoyo a partir del próximo año. Y después vamos 60, 61 y 62. Por cierto, no lo dije, una de las grandes reformas que se aprobaron este año fue el reconocimiento de los pueblos originarios en el segundo constitucional. Todos los pueblos indígenas son reconocidos ya en la Constitución. Y lo recordé porque en los pueblos indígenas
la pensión de las mujeres sí viene desde 60 hasta los 64. Y ya que se cumpla 65, pase automático a la pensión universal para los adultos mayores. Por eso estamos apoyando a las mujeres. El segundo programa de bienestar es el apoyo a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Va a haber becas universales para todas y todos los niños que van a escuela pública, de preescolar, de primaria y de secundaria. Vamos a empezar con secundaria. Ya se inscribieron la mayoría de los niños y niñas también, o adolescentes de secundaria, y a partir de febrero ya van a recibir también su tarjeta de bienestar las familias para recibir la beca. Se llama Rita Cetina, se llama la beca de apoyo de becas para todos los niños y niñas de secundaria. Rita Cetina, ¿alguien sabe quién fue Rita Cetina? De universidad ya reciben todos y se mantienen las universidades y también las vamos a ir ampliando poco a poco. Ahora, los de secundaria se llama la beca Rita Cetina. Es el nombre de una mujer, una maestra que es yucateca, fue yucateca. Ella luchó por el derecho de las mujeres a estudiar, porque hace 100 años las mujeres no necesariamente iban a la escuela, no se reconocía el derecho a la educación de las mujeres. Y ella luchó por ese derecho, puso escuelas para mujeres y además fue maestra también de una gran mujer que dejó muchos legados en nuestro país. Se llama Elvia Carrillo Puerto, su alumna, que fue parte de las sufragistas, se llama, de las mujeres que lucharon para que las mujeres tuviéramos derecho a votar. Porque las mujeres no votábamos tampoco, hasta el 57 que se reconoció el derecho de las mujeres a poder expresarse libremente en las urnas. Bueno, esta beca inicia para todos los adolescentes de secundaria y luego ya vamos a ir a primaria y a preescolar y a fortalecer también las becas de educación superior. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Aquí veo algunos adultas y adultos mayores. No sé si ya los visitaron en su casa los compañeros servidores de la nación. ¿Ya? ¿Todavía no? Van a llegar. Les voy a explicar por qué. Un aplauso además a las y los servidores de la nación de aquí de Tlaxcala. Son compañeros y compañeras de primera que trabajan por la transformación del país, son el alma y el corazón de la transformación. Bueno, ellos y ellas están yendo a las casas de las y los adultos mayores que reciben su pensión y entonces les hacen un cuestionario, les preguntan sobre su situación de salud, si tienen alguna enfermedad, si tienen algún problema. Así vamos a visitar a todas y todos los adultos mayores si así lo desean, porque es voluntario. Una vez que tengamos ese cuestionario, la Secretaría de Salud va a revisar y va a decir, a ver, esta adulta mayor, por decir algo, Juana Pérez, pues resulta que tiene hipertensión y se va a una base. Y además, este año estamos contratando médicas, médicos, enfermeras y enfermeros del bienestar que van a ir casa por casa a visitar a todas y todos los adultos mayores a partir del mes de febrero. Con esta encuesta que ya se hizo, pues ya van a saber, a ver, este adulto, adulta tiene diabetes. Pues entonces tengo que revisarle el azúcar, tengo que checar todos sus signos vitales, si es necesario llevarlo a un centro de salud y si no, incluso recetarle su medicamento. Entonces, ya para siempre y por siempre, porque también lo vamos a llevar a la Constitución, todas y todos los adultos mayores van a recibir cada mes o cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud, una visita de un trabajador o trabajadora de la salud. Y ahí les van a tomar sus signos vitales y conocer su estado de salud. Y
también los del seguro, todas y todos, los del seguro, los del ISSSTE, los que tienen IMSS Bienestar. Cualquiera que sea su afiliación, su derechohabiencia, van a ser visitados por los trabajadores de la salud. A mediados del próximo año vamos a iniciar con la instalación de farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar, para que adultas y adultos mayores y personas con discapacidad puedan ir, además del centro de salud, a recoger sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del bienestar que van a estar junto a los bancos del bienestar. Ese es el tercer programa de bienestar. Se llama Salud Casa por Casa. Esos son los 3 programas de bienestar nuevos. ¿Qué más vamos a hacer aquí en Tlaxcala? Bueno, ya les comentó Efraín, vamos a ayudar a Lorena y al pueblo de Tlaxcala en varias obras muy importantes. Una de ellas ya se mencionó, es el río Atoyac, que es el mismo de Zaguapan, es la misma cuenca, no crean que se nos olvidó, es la misma cuenca, y se va a sanear. Quiere decir que se va a quitar la contaminación para poder recuperar que sea un río limpio. Ya estamos haciendo un recorrido por todas las zonas para ver cuáles son sus fuentes de contaminación. Ya Lorena inició con plantas de tratamiento, pero nosotros vamos a instalar otras plantas de tratamiento para que ya no esté contaminado ese río, que es muy importante porque muchos de los problemas que tienen que ver con los riñones que tiene la población de Tlaxcala, pues tiene que ver con los ríos contaminados. En la medida que limpiemos los ríos, pues en esa medida va a haber también menos enfermedades. Entonces, es uno de los proyectos que tenemos para Tlaxcala. El próximo año es una inversión de 500 millones de pesos, pero en total van a ser 1.500 millones de pesos para poder dejar limpia esta cuenca. ¿Qué más vamos a hacer en el Estado? Vamos a apoyar en el cierre de los basureros a cielo abierto para poder, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, con Semarnat, y a instalar plantas modernas para el reciclamiento de basura. Ya nos pusimos de acuerdo también con la gobernadora. ¿Qué más vamos a hacer en Tlaxcala? Vamos a apoyar con varias obras viales. No se las menciono porque nos estamos poniendo de acuerdo con Lorena para poder saber cuáles son las prioritarias. Hoy nos presentó algunas de ellas que podamos iniciar incluso desde el próximo año. ¿Qué más vamos a hacer en Tlaxcala? Vamos a hacer 2 universidades en el estado de Tlaxcala. Una es un campus del Instituto Politécnico Nacional que llega a Tlaxcala. Y la otra es la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es una nueva universidad que hice cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Creamos esta universidad. Hoy 70,000 jóvenes asisten a esta universidad y ya no es solo de la Ciudad de México, sino que la convertimos en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y vamos a poner un campus aquí en Tlaxcala y vamos a iniciar el próximo año. Fíjense que también vamos a apoyar aquí a la gobernadora. Sí, todo vamos a apoyar aquí con la gobernadora. Ella nos va a apuntar todo lo necesario y en la medida de los recursos vamos a apoyar al estado de Tlaxcala. Quiero decirles algo importante y por qué las universidades. Durante también todo el periodo neoliberal dejaron de construir universidades públicas. Tenían esta idea de que solo podía estudiar aquel que pasara un examen de admisión.
Y entonces le instauraron a los jóvenes de que si no pasaban un examen de admisión era porque pues no tenían los conocimientos necesarios o no eran lo suficientemente inteligentes. Y eso generó pues muchísimos jóvenes que no pudieran ir a la universidad. Pero todo eso es una idea falsa, porque un joven que sale de la preparatoria tiene todo el derecho de estudiar la universidad. Y esa es la gran diferencia. En el pasado se veía como mercancía, se veía como privilegio. Fíjense la barbaridad que cometieron. Dejaron de formar médicos especialistas en nuestro país con este criterio. Y hoy no hay suficientes médicos especialistas. Por eso yo inicié la lucha. Durante años además fui profesora universitaria. Pero yo cuando tenía 15 años, cuando fui a la preparatoria, desde entonces participé en un movimiento que le llamaban el movimiento de rechazados, imagínense. Rechazado es la peor palabra que le puedan decir a un joven. Y nosotros cambiamos esa palabra por la palabra derecho a la educación. Y por eso todos los jóvenes de Tlaxcala, hombres y mujeres que quieran estudiar la universidad, deben tener el derecho y el acceso a estudiar en una universidad pública, gratuita y de calidad. Y por eso vamos a iniciar con estas 2 universidades públicas aquí en Tlaxcala y a fortalecer las universidades Benito Juárez, que también inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más vamos a apoyar? Vamos a consolidar el modelo del IMSS Bienestar, que Tlaxcala ya es parte de este modelo de salud pública. Vamos a resolver algunos problemas y vamos a apoyar, ya nos dijo Lorena, no sé si el próximo año, pero me comprometo aquí que si no es el próximo año en el que sigue, vamos a construir el Hospital de la Mujer aquí en Tlaxcala. ¿Qué es lo importante ahora que cierre el año? Que no nos alejemos nunca de los principios, que no nos alejemos nunca del movimiento del que provenimos, que es un movimiento popular, un movimiento social, un movimiento por la democracia, por las libertades y sobre todo un movimiento por el bienestar del pueblo de México y dejar atrás aquella visión de privilegios, aquella visión de mercancías y seguir construyendo los grandes derechos del pueblo de México. De mi parte, tengan la certeza que llevo en el corazón, en el pensamiento y en la historia nuestros principios. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tlaxcala ni al pueblo de México. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.